Muy buenos días. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado y la Asamblea Nacional, a través del asambleísta del Guayas, Liu Acuesta, les damos la más cordial bienvenida a la segunda jornada del 52º Seminario Internacional Tecnología de la Información y Comunicación de la Economía Popular y Solidaria. Antes de iniciar con el programa, queremos solicitarles apagar sus teléfonos celulares o colocarlos en silencio mientras se da el proceso del seminario. De igual manera, les queremos recordar que el evento se transmite en vivo vía internet a través de nuestra página web www.scpm.gov.es. Es importante mencionar que este seminario tiene como objetivo generar la coordinación del conocimiento entre la academia, actores de la economía popular y solidaria e instituciones públicas para la incorporación de las TICs en el fomento productivo y tecnológico, mediante la generación de buenas prácticas y conductas comerciales, y de esta manera impulsar el cambio de la matriz productiva y la incorporación de nuevas herramientas para mejorar el trabajo en conjunto entre quienes están a cargo de la regulación y control de los sectores antes mencionados. Es así como vamos a dar inicio a nuestra segunda jornada, sin antes mencionarles que en la parte de atrás van a encontrar algunas mesas informativas de las diferentes instituciones que nos acompañan el día de hoy, donde pueden acercarse para que ustedes tengan mayor información de las competencias de cada una de ellas. Como primer punto, tenemos la conferencia magistral del sociólogo Jorge Boada, intendente zonal 3 de Riobamba, de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, quien esta mañana nos va a acompañar con el tema Economía Popular y Solidaria en el caso de los emprendedores de Salinas, Guaranda. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quisiera expresar un saludo muy fraterno a todas las instituciones y organizaciones que han tenido la amabilidad de darse cita a esta reunión que trata un tema muy importante y vital si se quiere para todo el proceso que tenemos que impulsar desde las organizaciones, instituciones y toda la sociedad en el tema de economía popular y solidaria. Sí, están presentes aquí, obviamente, y saludamos a todos, la red de maestros, artesanos, están también acompañándonos el GAD de Naranjal, de Santa Elena, están obviamente instituciones como el CERCOV, el ARSA, el MIES, el IEPS, la Asamblea Nacional, obviamente también aquí se están dando cita maestros de escuelas, el Ministerio de Salud Pública, la cooperativa Nuevo Porvenir, que tiene un trabajo importantísimo con los cangrejos, comités Promejoras, Consejo de Participación Ciudadana, también está organizaciones juveniles como JRAP y también la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Como se había mencionado, no sé si tal vez pudieran levantar la mano si alguien ha tenido la oportunidad de visitar la parroquia Salinas del Cantón Guaranda, provincia de Bolívar. Excelente, entonces ahí vamos a ir compartiendo algunos elementos, ¿no es cierto? Sí, nosotros tuvimos la oportunidad de poder vivir algunos años en este proceso y ese es un proceso que nos va a ayudar muchísimo en un tema tan interesante como es la economía popular y agregando un valor fundamental, el tema de la solidaridad. Ahí hay que ponerle ojo, porque ustedes saben, economía popular tenemos desde luego, ¿no es cierto? Tenemos desde hace muchos siglos. En el tema solidario ese es el tema que necesitamos profundizar, se ha venido desarrollando también seguramente en algunos aspectos en el sector campesino, normalmente sí viene un trabajo de solidaridad, de minga, de ayuda mutua, ¿no es cierto? Y en el sector urbano también algunas organizaciones barriales
pero ¿por qué no decirlos también? El tema de organizaciones sindicales, por ejemplo, y todo el conjunto de organizaciones de maestros, desde luego, ¿no es cierto? Diferente tipo de organizaciones en donde también se hace una labor solidaria, ¿no es cierto? Un trabajo de solidaridad. Entonces, Salinas está ubicada, ¿no es cierto?, en la parte norte del Cantón Guaranda, a 3.550 metros de altura, en las mismas faldas del volcán del Nevado Chimborazo, ¿no es cierto? Una introducción, vamos a tocarnos y nos vamos a referir específicamente a uno de los proyectos que permitió que se puedan desarrollar otros proyectos, ¿no es cierto?, que es el caso concreto del tema de los quesos, ¿no es cierto?, del quesos. Y aquí, claro, en el tema de introducción y en el antecedente, la gente vivía en esta zona, estamos hablando de la década de los 60, 70, que comenzaron a llegar algunos apoyos, pero esta zona se encontraba dentro de las haciendas, ¿no? Y hay una hacienda muy importante, la hacienda de la familia Cordobés, ¿no es cierto? Y las personas que vivían en esa zona eran trabajadores de la hacienda. Y claro, como ustedes podemos ir leyendo ahí, claro, las personas tuvieron la oportunidad también de poder tener tal vez seguramente una vaquita, ¿no es cierto?, para la economía campesina, para un pequeño guasipungo, y tener la producción de leche. Claro, en la familia Cordobés hay un queso que se hace en la zona, por ejemplo, como el queso que se llama el Sinche, hay una localidad ahí que se llama el Sinche, y ahí hay un buen queso, Entonces los campesinos comenzaron a ver este queso y ellos dijeron, ¿por qué nosotros no podemos también hacer un queso? Y claro, para comenzar a hacer el queso, la gente tenía ya algún conocimiento, y estamos hablando de queso fresco seguramente en ese tiempo, pero hay muchas dificultades, las situaciones geográficas, el tema de transporte, ¿no es cierto? El tema de transporte hacía muy difícil poder llegar a un aspecto que es fundamental como la comercialización. Entonces, sí, eso habíamos señalado. Claro, aquí nos presenta, después de pasado un tiempo de haber iniciado con ese ejercicio ya de producción de quesos, hubo fracaso, porque trasladar, y cuando tenían que los campesinos sacar su producto, no podían conseguir inmediatamente el transporte y tenían que regresar a sus comunidades. Entonces, con ello, siempre tener que, digamos, ir perdiendo los recursos que tenían que conseguir con su producto, como es el queso. Otros problemas, cuando se hacía la comercialización, también las personas, los comerciantes recibían el producto y les decían a los campesinos que en el tiempo también a lo mejor se manejaban posteriormente temas como cheques que les entregaban, pero no siempre los recursos del tema de comercio podían obtenerlo. Y igualmente eso significó al menos ya una experiencia, una prueba para lo que podría venir después, lo que vamos a señalar aquí. Claro, después de 24 años de creada la primera quesera, podemos considerar que esta iniciativa ha tenido excelentes frutos, después ya del tiempo, ¿no es cierto? Pero aquí también hay que señalar que es justo cuando los grupos humanos, cuando una organización se está enfilando, está haciendo un trabajo muy esforzado para salir adelante con sus familias, seguro que van a encontrar en el camino gente que les va a ayudar, ¿no es cierto? Hay gente muy solidaria. Y es también ahí señalarles que es muy importante, por ejemplo, como se está haciendo en este momento aquí, hacer un trabajo articulado entre organizaciones, instituciones, ¿no es cierto? Varias instituciones que están presentes, pero aquí se nombró también la academia, la universidad. Y yo les puedo comentar así rápidamente por el tema del tiempo. El día lunes estuve en una reunión en Quito, en donde se está desarrollando un proyecto de investigación
sobre buenas prácticas de manufactura, ¿no es cierto? Y tiene que ver con ir hacia el mejoramiento de la calidad de queso. Normalmente el tema de queso artesanal, que los mayores consumidores de la zona, ¿no es cierto?, de donde nosotros venimos, lo que es Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, de toda esta zona vienen los quesos artesanales, vienen aquí a la provincia del Guayas. Y ahí queremos que se avance en el proceso de calidad para que los productores puedan mejorar sus ingresos. Pero ahí hay que hacer un trabajo también respecto de la intermediación. La intermediación nosotros pensamos que también ha sido importante, es importante. Sin tener que pelearnos con el tema de la intermediación, el campesino, los productores, las organizaciones, no solamente hablar de los campesinos, sino de artesanos, de productores en general que están tanto en la ciudad como en el sector rural, abran su propio camino en la comercialización. Ese es un elemento importantísimo, porque si de la experiencia del tema de las queserías podemos obtener es que los mismos campesinos, y como se va a ver más adelante, son los que están enfrentados en el mercado. Ellos van las noticias positivas porque se está haciendo un buen producto, pero también pueden llevar las noticias negativas si el producto se ha desmejorado en su calidad, ¿no es cierto? Entonces, pero es solo los que están inmiscuidos en el proceso productivo, porque si tenemos intermediarios, los intermediarios seguramente les van a llamar la atención, pero no va a ser como los propios productores que van a llevar las noticias, ¿no es cierto?, cómo se va a ir resolviendo ese tema. Entonces, claro, y aquí claro está la presencia, como decía, la presencia cuando las organizaciones están haciendo un camino que busca el bienestar de su familia, de su colectividad, siempre hay una mano que ha de llegar, seguro. Tal vez a lo mejor se demorará un poco, pero en el momento preciso llegará, y de eso estén seguros de eso, ¿no es cierto? Y entonces este resultado es el esfuerzo obviamente de muchas personas, organizaciones, voluntarios, ¿no es cierto?, voluntarias, instituciones nacionales e internacionales que han demostrado su amistad al proceso de desarrollo de Salinas. A estos actores se suman la decisión y el empeño de nuestros campesinos e indígenas que han sabido aceptar y poner en práctica los nuevos retos propuestos por este mundo mercantilista y competitivo. Porque aquí ustedes tomarán en cuenta, en el momento que se inserta este proceso, también hay la presencia de otras culturas, de otros conocimientos, y eso hay que saber aceptar, porque nosotros estamos, y hay que ver lo positivo, en un mundo en donde podemos relacionarnos con personas que pueden venir de distintos lugares, con distintas culturas, y aprovechar eso, ¿no es cierto? Y en la historia, ¿no es cierto?, la historia en nuestro país es riquísimo en ello, la diversidad de culturas que tenemos, eso es una maravilla. Y eso es lo que tenemos que potenciar, ¿no es cierto? Y poder conocernos también y poder aprender de unos y de otros. Claro, aquí tenemos unos datos, ¿no es cierto?, que nos remontan al año 1978 con la primera quesera. Ahí tenemos una fotografía de campesinos, justo la persona que está a mano derecha, que ven ustedes en la fotografía, él es un dirigente, ¿no?, un dirigente que ha entregado gran parte de su vida para el proceso, porque aquí estamos hablando, si solamente estamos tomando como referencia este proceso con apoyo, estamos hablando de los años, al menos de los años 60 si se quiere, porque no es el proceso que inicia en tal fecha. Ya el tema de los 78, el del 78 es cuando vino ya todo el apoyo para el tema de los quesos. Pero estamos hablando que se comenzó en el año 1973 y no se inicia en el año 73, se inicia más atrás. Entonces estamos hablando de un proceso que tiene mucho más de 40 años. Pero desde luego no quiero con esto señalarles que tenemos que esperar 40 años, no. Y hay cosas y hay elementos que nos van a ayudar para que nuestros procesos sean más rápidos, poder hacer con mayor rapidez, ¿no es cierto? De eso se trata, ¿no es cierto? Dice, claro, cuando se inició que se procesaban 53 litros diarios, entregados por 5 productores a un costo de 3 sucres cada litro, actualmente se procesan diariamente en nuestras queseras más de 6.750 litros.
más de 6.750 litros, pero estamos hablando específicamente de la zona de Salinas, de la parroquia Salinas, porque Salinas se articuló a más de 100 queseras en otras provincias, y ahí claro el volumen de leche y el volumen de producción de quesos, el volumen de la comercialización, ¿no es cierto? Las fuentes de trabajo obviamente han crecido, y aquí nosotros vemos, ¿no es cierto?, que se han beneficiado, en el caso específico de Salinas, 1.200 familias. Como resultado de todo este movimiento se han formado el Consorcio Nacional de Queserías Rurales Comunitarias, FUNCONQUERUCON. Aquí hay un dato interesante. Si los pequeños productores, así como ustedes, ¿no es cierto?, y podemos tocar un caso muy lindo, ¿no es cierto?, aquí las organizaciones de cangrejeros, o la organización de cangrejeros. Y ahí un poquito me comentaba Henry, vamos a tener una reunión posteriormente. La única posibilidad de salir adelante y enfrentarse al mercado y a la competencia es uniéndonos, es organizándonos, es sumando la fuerza. Si bien es cierto, nuestra naturaleza como seres humanos somos egoístas, claro, somos egoístas, esa es la naturaleza, somos seres humanos. Pero eso cada vez hay que disminuir en función de nuestra unidad, en función de nuestro esfuerzo para poder tener mejores resultados, ¿no es cierto? Y hay que unirse, porque si nos enfrentamos a un mercado tan competitivo, nos toca, ¿no es cierto?, hablar de calidad, desde luego, nos toca hablar de cantidad también, ¿no es cierto? Y también nos toca hablar de una permanencia, de una constancia en el tiempo, ¿no es cierto? Ahí tenemos que ver esos elementos. Entonces, por eso se forma, ¿no es cierto?, es una fundación, ¿no es cierto?, que comercializa el queso, que agrupa a 70 queseras nacidas todos del gran impacto social, económico y técnico reflejado por nuestra primera quesera. Cuando les decía, aquí vamos a hacer un tema un poquito integral, esta exposición, un poquito así en ese sentido. Cuando les hablaba de las culturas, ¿no es cierto? Y aquí está presente a una persona que ustedes van a ver, que está en medio de la cabecita blanca, ¿no es cierto?, la que está en el medio con delantal. ¿Sí se ve? ¿Sí se está viendo? Ya, muy bien, están muy despiertos, ¿no es cierto? Él es la persona, es el maestro José Dubag, el quesero suizo, que vino a transferir la tecnología de quesos. Es una persona que se ha formado en la práctica y también en la teoría. Ojo, eso tenemos que ver, ¿no es cierto? El tema, manejar los dos elementos que son fundamentales para el desarrollo, la teoría y la práctica. No solo quedarnos en la teoría y tampoco solo quedarnos en la práctica, tenemos que juntar estos dos elementos que son fundamentales. Y entonces él comenzó a hacer un trabajo con personas que en esos tiempos, estamos hablando de la década de los 70, 80, y en el sector campesino, ¿qué pasaba en el sector campesino en esos tiempos? Los niños que estudiaban, si me pueden comentar un poco para ir haciendo un poquito interactivo esta exposición, ¿a qué años de escolaridad estarían llegando? En el campo, los que iban a la escuela, ¿hasta qué grado llegaban en el campo? Correcto. Stalin, regálame un poquito de agua. Exactamente. Estamos hablando que los niños y las niñas, pero más estamos hablando que los niños, porque inclusive las niñas no iban a la escuela, ¿no es cierto? Por esa situación que ustedes muy bien saben, esa actitud machista desde nuestros propios hogares. Tercer grado, cuarto grado, y ahí solo un maestro. Gracias. Sí. Bueno, solo un maestro es capaz de transmitir la ciencia a un niño que tendría
tercero o cuarto grado. Claro. Y les pregunto también, ¿y qué edad tendrían los niños de ese entonces que estudiaban, que estaban ya por tercer y cuarto grado? ¿Qué edad? Claro, la edad de los niños que estaban en tercer o cuarto grado tendrían unos 14, 15 años, ¿no es cierto? Ya, por ahí estamos bien, ¿no es cierto? Estamos bien, ya. Ahora, hay que transferir la tecnología. Ahora, el tema de cultura cambia un poco. ¿Por qué? Porque para hacer un queso hay que seguir un proceso, ¿no es cierto? Viene la leche, se pasteuriza a tantos grados de temperatura. Yo no soy técnico quesero, más he estado involucrado en el tema social. Entonces se ve, ¿no es cierto? Se pone ya en la tina, ¿no es cierto? Para que se vaya haciendo con la pastilla de cuajo, que se vaya formando el queso, ¿no es cierto? Se van haciendo todos esos procesos. ¿Y para qué está el laboratorio? ¿No es cierto? Está el laboratorio para ver la calidad de la leche, está para ver algunos otros elementos de todo este proceso. Todo eso tenían que los niños o los adolescentes de ese tiempo aprender. Pero como les digo, solo un maestro está en la capacidad, un maestro, porque no solo es maestro en el tema de transferir la tecnología de los quesos. Un maestro tiene que ver también, tiene que tener un alto elemento de sensibilidad humana y social. ¿No es cierto? Para tener la paciencia suficiente y saber en qué lugar se encuentra, en qué sitio está y poder transferir la tecnología. ¿No es cierto? Entonces, claro que en la fotografía de la mano izquierda, de hace mucho tiempo, de hace muchos años, están estudiantes de la universidad, ¿no es cierto? Están estudiantes ahí apoyando. Ahora, pero hay que seguir viendo la foto, porque a veces las fotografías hablan más que muchísimas palabras, ¿no es cierto? No sé si avanzan ustedes a distinguir lo que está pasando en la primera foto, no sé si ustedes avanzan a distinguir ahí. No sé si ustedes se están dando cuenta lo que está pasando en esa foto. Lo que ocurre es que yo, como tengo una foto aquí en la computadora que está aquí, yo puedo ver más cercano. Mire, ahí el maestro de quesos, José Dubá, vino ya con muchas experiencias hechas de tema de quesos en otros países, ¿no es cierto? Él es suizo, pero él estuvo en países como el Asia, estuvo en Bolivia, en el Perú y llegó aquí al Ecuador. Pero él se dio cuenta que el trabajo que él venía haciendo no podía ir adelante si no estaba empatado, no estaba encadenado con la comercialización. Y él mismo está ahí, está haciendo una degustación de quesos, pedacitos de queso, y ahora estamos hablando ya no de queso fresco, sino de queso maduro, ¿no? Como un Tircid, un Dambo, un Gruyère, ¿no es cierto? Esos nombres de quesos, y los quesos maduros son riquísimos. Está haciendo una degustación ahí de quesos. Entonces, claro, es lo mismo, y aquí a los compañeros de la organización de cangrejos, y a ustedes no se les ocurriría, no, yo he escuchado que la verdad es de que, no sé, por aquí, por Naranjal, algún rato he pasado nomás, pero estoy procurando venir con mi familia el fin de semana, vean, se dan cuenta. Y entonces, no sé si les pregunto yo a las organizaciones, no solo de cangrejeros, cuando elaboren algún producto comestible, no sé, o no sé, otros productos también a lo mejor que no sean comestibles, ustedes si hacen degustaciones, o sea, hacen probar, ¿si hacen probar o no hacen probar? A ver, ahí, por favor, compañero, sí, hablen nomás, un micrófono, no sé si ahí nos pueden ayudar con un micrófono. Sí, che, excelente, compañeros. Porque ahí hay un punto clave, verán, ahí hay un punto clave. No tenemos otro micrófono, pero hablen no más duro que le escuchen. Hablen no más duro, compañero, con fuerza.
¿Cómo se llamaba, compañero? ¿Cómo se llama usted? Clemente, compañero Clemente, excelente. Verán, miren, un poco más allá de la conferencia, como bien decía la compañera, una conferencia magistral, no sé si será magistral, eso bueno, pero lo que ocurre es que nosotros hemos vivido ahí, no solo ahí, en muchos otros lugares, en las organizaciones mismas, en las organizaciones campesinas, ¿no es cierto? Y como dice el compañero Clemente, póngale ojo, pónganle, compañeros, ojo al tema de la comercialización. Vean, yo tuve la oportunidad ahorita en el desayuno, llegando aquí, ¿no es cierto? Bueno, ahorita estoy también como intendente de la zona 3, qué bueno, y les digo que se gana un buen sueldo. Pero este es un trabajo, como se dice en el dicho, compañeros, es pan para ahora y hambre para mañana, porque cualquier ratito salgo de ese trabajo. Entonces, miren, compañeros, póngale ojo al tema de la comercialización, porque ahí está el punto. Y tienen que irse, y aquí tenemos que hacer un trabajo conjunto con la academia. Los que están en varios temas, por ejemplo, el tema administrativo contable es un tema clave. ¿Saben lo que se hace en Salinas? ¿Saben cuál es el primer punto del orden del día? En una reunión, en una asamblea. Díganme si ustedes, yo creo que ustedes sí se imaginan cuál es el primer punto del orden del día. Digan a ver. Qué lindo, vean, excelente, vean, ahí sí ya nos estamos entendiendo súper bien. El primer punto del orden del día es las cuentas, números, compañeros. El primer punto del orden del día, cuentas, compañeros, compañeras. Y a la persona, ojo, de una vez, a la persona que estaba administrando la parte financiera, la organización debe destinar una persona que le haga también un control a la persona. Lo que se puede llamar, por ejemplo, yo en esas partes, pero disculparán, un arqueo de caja. Una persona de la organización, cualquier momento le va a visitar en la casa o en la misma organización, cualquier rato que se le ocurra, le va a visitar y le hace un arqueo de caja para ver si las cuentas están ahí, para ver si se está llevando bien las cuentas. Porque claro, es posible, por ejemplo, que si yo soy el financiero y se me ocurre a mí, por ejemplo, yo tengo alguna necesidad urgente de salud, alguna situación, y digo, voy a coger a cambio esos $200 de la organización para la situación que está pasando delicada de salud de mi guagua. Es posible que puede pasar eso, pero si va a hacer eso, a lo mejor avise, no sé, porque tiene que tenerle una persona que le tiene que hacer control, un control permanente. Entonces las cuentas, ahí no va a haber problemas, porque los primeros problemas de una organización seguramente puede ser, digo no, puede ser que en donde no se está llevando bien las cuentas, hay francamente fracaso de la organización. Ojo con eso, compas. Y eso yo creo que eso no, lo que pasa, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que como organización podemos ser un poquito dejados y esos elementos no les implementamos, no implementamos ese trabajo. Miren lo que va arrojando un poco y aquí, a ver compañero, tenga la bondad. Correcto, perfecto. Muy bien, miren, claro, no solamente, correcto, es que el proyecto, correcto, lo que dice el compañero, tiene toda la razón. Estamos hablando de otro valor agregado con el tema de leche, la mantequilla, ¿no es cierto? El yogur, así es. Claro, normalmente en el tema de los quesos, también hay un elemento que es interesante, que van los productores de leche, regresan, van llevando a la casa, no en los bidones, sino en otros recipientes, el suero, por ejemplo, no,
y en lugares, por ejemplo, como el subtrópico o la costa, si tenemos una buena producción, por ejemplo, de crianza de animales de chanchos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ahí se puede desarrollar también otra línea que vendría otra línea a ser otra línea de trabajo, por ejemplo, con el tema de cárnicos embutidos, por ejemplo, avancemos. Entonces dice, claro, el tema del precio de la leche, y aquí cuando, aquí de mañana vienen trayendo la leche en una camioneta, están los tanques y venden la leche, y están vendiendo a buen precio la leche, ¿no es cierto?, 70 centavos. En la sierra estamos hablando de 38 centavos que se vende en el sector campesino la leche. Y claro, yo también voy al supermercado y compro un litro de leche que cuesta 80 centavos, y yo creo que más del 50% es agua. Es agua, así es. Y entonces estamos hablando de creación de fuentes de trabajo, ¿no es cierto? Obviamente, de transportistas, de administradores, inclusive está aquí hasta temas de mecánicos, atracción para el turismo e impacto socioorganizativo. Vea, ojo compañeros, no sé cuánto tiempo, yo creo que no sé si en el tiempo no me estoy dando cuenta mucho con el tiempo, hasta dónde tengo que llegar, pero por ejemplo, miren, en Salinas, al menos los fines de semana, todo el tiempo hay gente. Todo el tiempo hay gente que viene a visitar, se va a dar una vuelta, compra quesos, compra chocolates, mermeladas, turrones, compra hongos, compra tejidos. Hay una cantidad de cosas, todo el tiempo está llegando el dinero. Pero eso no es solamente, vamos a ir aterrizando en algunas otras cosas. Bueno, entonces avanzamos, ¿no es cierto? Oportunidades, relaciones entre comunidades, el subtópico, la sierra, porque hay una característica, compañeros, hay una característica. Algún momento un economista llegó a Salinas y dijo, pero ¿para qué tienen tantas queseras? ¿Por qué no juntan toda la leche y hacen una quesera grande aquí? No se trata de la concentración del capital, ¿no es cierto? Se trata, por ejemplo, en el caso de Salinas, hay 22 queseras distribuidas en 22 comunidades. Entonces, una quesera en la comunidad es un medio de producción en donde junta, ¿no es cierto? Junta la leche, se hace el queso, está la quesera, está la cooperativa, pero une a la gente. En una quesera usted encuentra la noticia, no dice convocados para el día viernes para la asamblea. Entonces la gente ya va llevando las noticias, porque se va al campo pues, ¿no es cierto? Y seguramente en los otros días ya no se encuentra. Entonces fíjense en todos esos elementos que se van desarrollando ahí. Ya habíamos hablado de la repartición de trabajo, el tema de comercialización le hemos tocado así, bueno, el consorcio, ¿no es cierto? Es un consorcio a nivel nacional. Claro, desde luego que tiene que tocar elementos más atrás, ¿no es cierto? El tema de mejoramiento de la ganadería, de buenos pastos, del cuidado de la tierra también. Hay otras cosas, ¿no es cierto? El tema de capacitación. Aquí viene un elemento clave, vean compañeros. La higiene, ¿no es cierto? La higiene de la técnica de la quesería. Pero les pregunto, si nosotros que estamos viendo todo ese proceso de higiene de calidad del queso, ¿no será que esa higiene nos llevaremos también a nuestra casa, a nuestra familia? Pregunto. Si nosotros vemos que están ahí con todo, con las gorritas, con guantes, con mandiles, la leche se controla sin mastitis, todo bien, ¿no será que también nosotros también nos contagiamos de la higiene y vamos llevando también la higiene a la casa? Les pregunto, no sé. Ustedes respondan. También, exactamente, miren las cosas que se van haciendo. La higiene también se traslada al hogar, así es. Bueno, y aquí vienen datos, ¿no es cierto? Aquí hay una gran cantidad de datos, el número de queserías, ¿no es cierto? Que son más, a nivel de todo el consorcio, son más de 120. Y obviamente, ¿no es cierto?, las tiendas, ¿no es cierto?, las cadenas y la comercialización en supermercado. Aquí viene un punto que también le involucra a la superintendencia de control del poder de mercado. Ya, miren,
Las queseras adoptaron, por ejemplo, el nombre. No sé si con esto a lo mejor, pero bien podría ser que los compañeros que están en la producción de, ¿cómo le llaman? Pulpa de cangrejo, así es. Pulpa de cangrejo, y le ponen un nombre que es un nombre que abarca, ¿no es cierto? Bueno, en el caso de Salinas, la marca es el Salinerito. Y esa marca, ustedes de repente vayan a un supermercado, vayan en cualquier parte del país, y ahí está el Salinerito. Ahí está. Se ganó una marca. Entonces eso también es también para luchar. Y por ejemplo, la pulpa de cangrejo de Naranjal. Bueno, ahí no le pueden poner Naranjal, no sé, le pueden poner un nombre que tiene que ver con Naranjal, pero Naranjal. Y ya saben que de aquí es el producto, ¿no es cierto? Eso también tenemos que ir mirando, eso también nos ayuda. Y entonces, claro, están en los supermercados, y ustedes ven que también con la Superintendencia de Control del Poder de Mercado tiene este espacio, ¿no es cierto?, en las cadenas de comercialización, el 11% que está establecido para que los pequeños productores, medianos, los de la economía popular y solidaria puedan llegar con los productos ahí, ¿no es cierto? Deben llegar ahí. Ojalá no solamente sea el 11%, más luego sea el 15, el 20, el 30%, pero ese es un camino, pero aquí el Salinerito abrió tiendas en muchas ciudades del país, está aquí en Guayaquil, en Cuenca, en Ambato, en Riobamba, en Quito, en Ibarra, están en algunas ciudades, es como tiendas, pero en los supermercados, está en toditos los supermercados. En todos los supermercados está el Salinerito, se ganó ese espacio, ¿no es cierto? Se ganó su marca, ¿no es cierto? Se ha ganado también el lugar, Salinas, ¿no es cierto? Salinas ganó ese espacio con esfuerzo, con trabajo. Claro, les hablaba, ¿no es cierto?, 130 queserías rurales en el Ecuador. Miren, por cada 300 litros de leche se crea un empleo, una quesería recibe 3.000 litros de leche diario y genera 10 puestos de trabajo. Tomarán en cuenta, se generan fuentes de trabajo. Por ejemplo, ahí dan un dato, hay una comunidad que está un poco más adelante de Salinas, en la parte alta, en Pambabuela, se procesa 1.200 litros de leche diario, aumenta la productividad, ¿no es cierto?, también por los animales, se mejora la calidad también de los animales. Claro, porque en vez de tener 10 vacas, 15 vacas, 20 vacas, prefiero tener unas 3, 4 vacas, pero que rindan, que den una buena cantidad de litros de leche. Bueno, aquí se refiere un poco unos datos, ¿no es cierto? El proyecto de queserías rurales es uno de los más conocidos, de los apoyados por Suiza en el Ecuador. El apoyo suizo inició en 1978 y finalizó en 1995 con una inversión de alrededor de $2 millones que se está señalando aquí. La última fase de apoyo se concretó en el consorcio al que se unieron diferentes instituciones que cofinanciaron y ejecutaron el proyecto. Salinas de Guaranda es el milagro de la reproducción de los quesos de 150 litros diarios que se recibieron allá por el 78, ahora se procesan más de 6.000 litros de leche, pero hablando solo de Salinas. Y claro, ustedes ven, no sé si avanzan a ver, no sé si están mirando ahí en esa fotografía, si ven ahí los quesos. Ahora, claro, hay un tema clave ahí, ¿no es cierto? Hay un tema clave que, por ejemplo, el queso maduro en Salinas a 3.550 metros de altura, no se necesita refrigeración, no se necesita comprar refrigeradoras, porque se tiene la naturaleza, el clima favorece ahí, por ejemplo, para producir un queso maduro, el clima le va haciendo madurar al queso. Y claro, lo otro también es importante en el tema del queso maduro es que hacemos un queso grande como ese que está ahí, un Tirsit, por ejemplo, ¿no es cierto?, de algunos kilos, y podemos tener durante algunos meses, y eso nos ayuda, por ejemplo, para el tema de comercialización, para el mercado.
Bueno, aquí seguimos con tema de queso. Ahora inclusive estas son fotos de antes. Ahora inclusive hay una quesera en la parte central con todas las condiciones. De eso todavía no hemos tomado fotos. ¿No es cierto? Ahí tenemos fotografías, ¿no es cierto? Siempre se hace un control de todo el proceso. Ahora hay mejores condiciones en este momento. Sí, esta sí pueden ustedes mirar. Bueno, el compañero que está atrás del compañero casi se cae de la silla porque está durmiendo aquí, el compañero. Ha tenido mala noche o buena noche tal vez, ¿no es cierto? Y ya casi se cae de la silla. Ya, entonces miren, ahí hay una degustación de quesos, compañeros. Esa sí le pueden mirar mejor, ¿no es cierto? Pero hay que ser generosos, o sea, si ustedes hacen la degustación o el momento de la fiesta del cangrejo, hagan degustación, hagan probar a la gente. No sé, digamos, hagan probar y seguro que la gente les compra, claro. Hagan probar un poquito, así es. Ahora, aquí vienen los secretos, que para ustedes tampoco no es secretos, pero hay que señalarlos, ¿no es cierto? Con esto casi estamos concluyendo con esta parte y podemos abrir un debate si ustedes quieren. La organización. La organización se crea, ¿no es cierto? Se comenzó con una cooperativa de ahorro y crédito, ¿no es cierto? Afiliada a la organización, una organización más grande que hay que se llama la FUNORSAL, la Fundación de Organizaciones Campesinas de Salinas. Pero hablemos de la cooperativa en 2 segundos. La cooperativa recibía el ahorro y digámonos aquí con franqueza, si es duro ahorrar, ¿no es cierto? Claro, es durísimo ahorrar, pero hay que ahorrar. Entonces el esfuerzo de meter la mano en el bolsillo y comenzar a hacer el ahorro, que es un tema duro. Pero eso significaba que el ahorro en esos tiempos le permitía sacar a un crédito. No sé si en la parte de atrás, no sé qué es lo que está ocurriendo por acá, está en un conversatorio, están en otra reunión. Los compañeros, yo les pido comedidamente que no nos distraigan, por favor. Ya estamos concluyendo. Miren, el ahorro. Pero cuando estamos trabajando en temas organizativos, supongamos que los socios son 100, pero hay para dar crédito para 20, ¿no es cierto? Es lógico que en esta vez se da crédito para 20, se pasa a los 20, el siguiente crédito va para los otros 20, no para los mismos 20, pues de eso se trata. ¿No es cierto? Y así comenzó a funcionar en Salinas. Ese tema de organización comenzó a funcionar ahí. Pero ojo compañeros, miren, ahí hay una foto, la persona del medio, es tal vez una foto pequeña, la persona que está entre los dos, bueno, ahí hoy a mí se tomaron una foto que no había tomado nunca con el padre Antonio Polo, que es el líder de ahí. Normalmente, estas organizaciones que salen adelante, estos procesos que van adelante, son porque hay fuertes liderazgos, hay líderes comprometidos. O sea, desde luego que para eso existe una directiva, pero en muchas organizaciones piensan que el dirigente, el único dirigente es el que tiene que cargar con la cruz de todos. No es así, compañeros. El peso tenemos que cargar todos, pues. Así es. Si no hay fuertes liderazgos, compañeros, si no hay líderes comprometidos, la verdad, compañeros, es muy difícil que podemos estar hablando de procesos que vayan adelante. Es muy jodido. Bueno, el padre Antonio Polo es un líder nato que estuvo ahí, además de ser un líder, además del párroco de la parroquia, ya está con la edad, ya tiene mucha edad, pero él ha entregado toda la vida en ese propósito y sigue trabajando, que es lo más importante. O sea, que es no lo más importante, pero es que sigue trabajando. O sea, él sigue trabajando seguramente con mayor experiencia que los años anteriores, pero sigue haciendo. Se necesita
de buenos líderes, compañeros, y líderes honestos, transparentes, ¿no es cierto? Ahí está. Eso también es, mira, hay que ir mirando ese elemento. Entonces, el tema de la organización. Y a veces, ¿qué es lo que nos pasa en el tema de las organizaciones? Nosotros mismos somos los que aprobamos los estatutos, pero muchas de las veces los socios, las personas que son parte de la organización, ni han leído los estatutos, pues. Es como, disculpen el ejemplo, si yo voy a jugar un partido de fútbol, ¿no es cierto? Y si al del equipo, al otro jugador del equipo contrario, yo le hago una falta grave, el árbitro viene y me saca tarjeta roja, pues, y dice usted tiene que salir de la cancha porque ha cometido una falta grave. Eso es lo mismo que tiene que pasar en la organización. Si hay una falta muy grave, ¿qué les toca hacer? Hay que sancionarlo, ¿no es cierto? Y claro que hay que dar las oportunidades, ¿no es cierto? Hay que dar la oportunidad. Pero hay que revisar si ustedes son los que apoyan el tema, o sea, si ustedes aprueban el estatuto, las personas tienen que conocer bien cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Eso tiene, porque si no conocen bien eso, se van a bronquear toda la vida. Ya. Ojo con ese tema. Ahora, yo no quisiera meterme en una profundidad, pero hay que mirar el tema asociativo, pero el tema comunitario. El tema asociativo son socios. Y los socios, una organización de 100 puede quedar más tarde en 50, más tarde en 20, más tarde en 10 y se reparten todo lo que hay. Hay que mirar una organización que no haga eso, una organización que viva mucho tiempo y que los seres humanos, las personas, los socios seamos pasajeros y cuando nos vayamos no vayamos llevando nada y que quede para nuestros hijos, que queden para las generaciones que vienen. Ojo con eso, compañeros, un poquito ese elemento. Claro, el trabajo, dice la gente, hace muchas mingas y no rehuye del sudor y del esfuerzo. Claro, el trabajo colectivo, ¿no es cierto? ¿Y por qué no, por ejemplo, si los socios de los cangrejos o la organización algún momento van a hacer vivienda, y cómo no habrá chance de ir a echar una mano pues para hacer una casa de uno de nuestros compañeros, de nuestras compañeras? ¿Cree que sí se puede hacer eso? Claro que se puede hacer, ¿no es cierto? Bueno, el ahorro, habíamos hablado del tema del ahorro, los campesinos ahorran para dinamizar la economía de las familias de la zona. La fantasía, ¿no es cierto? Los sueños, se hacen actividades novedosas con los mercados del Ecuador, ¿no es cierto? Hay que soñar. Y eso ustedes, los cangrejos de Naranjal, la pulpa de cangrejo de Naranjal se puede repartir en todo el país y no solo en el Ecuador, sino fuera del país, ¿no es cierto? De eso estamos seguros. La naturaleza, dice, se plantan árboles, en este caso específico de Salinas, se plantan árboles en los páramos y se aprenden a respetar los bosques. Claro, en el caso de los árboles también nació lo que es los hongos y también los hongos ya se exportan, ¿no es cierto?, desde hace muchos años. El cumplimiento de los compromisos adquiridos, dice, claro, lo comprometido, dice, se cumple con todo lo comprometido, el tema financiero, laboral, las deudas se pagan, etcétera, ¿no es cierto? La creación de puestos de trabajo, eso hemos hablado, porque en el caso de Salinas, pues podríamos señalar que casi no hay desempleo, o sea, todas las personas están trabajando. Sí, podríamos decir eso. No sé, ya, claro que, por ejemplo, los padres han tenido, mandaron a sus hijos a estudiar y muchos de ellos, muchos profesionales han regresado a trabajar en Salinas. Porque eso también, ¿qué pasaría, digamos, aquí en Naranjal? Nuestros hijos les mandamos a estudiar, se profesionalizan y ya no quieren regresar a Naranjal, se van para otro lado. Pero si nosotros creamos las fuentes de trabajo, seguro que van a estar con nosotros, ¿no es cierto? La valorización de las capacidades locales, administración de todos los proyectos, hombres y mujeres, ¿no es cierto?, en igualdad. Los valores humanos, la honradez, austeridad, justicia, espíritu comunitario, la no violencia, etcétera. Bueno, aquí como el padre aquí lo pone, el amor cristiano, todo el trabajo realizado en Salinas nace de una visión cristiana. Ya estamos en la última parte, dice acelerar el proceso de concientización de la ciudadanía de sus derechos económicos y también de los consumidores, ¿no es cierto?, que es un elemento fundamental. Claro, porque ustedes que bien saben, atravesados por el tema de la intermediación, nos hemos visto afectados tanto los consumidores como los productores.
Por eso, si estamos elaborando la pulpa de cangrejo, nosotros mismos hagamos la comercialización, hagamos nosotros mismos. Y así generamos fuentes de trabajo también. Dice, solo cuando los ciudadanos están empoderados de los derechos que les asisten y claramente también de las obligaciones y exigen calidad y condiciones justas en los términos de intercambio, podremos hablar de un mercado eficiente. Empezar con el proceso de creación de propuestas de intervención interinstitucionales conjuntas para generar acciones de mayor impacto en la ciudadanía. Involucramiento de la academia en la gestión de estudios acorde a la experiencia sobre temas relacionados a la realidad económica popular y solidaria. Entonces, compañeros, así en una mirada súper rápida, ¿no es cierto? Estamos hablando de más de 40 años, en una mirada rapidísima, hemos podido compartir con ustedes hoy en la mañana lo que es el tema de Salinas. Ahora, el día sábado estuve yo ahí, a los años que estuve en Salinas, y era esto, ¿no es cierto? Una de las preocupaciones de su líder nato, del padre Antonio Polo, era ¿qué pasa con las asociaciones? Lo que les dije. Hay que ver que la asociación no se vayan repartiendo cuando quedan pocos o cuando están mirando que hay una buena cantidad de recursos y hacen despechar al resto para quedarse los pocos con todo. Entonces, ver el tema colectivo, el tema comunitario, que él me decía que no está en la Ley de Economía Popular y Solidaria. Yo, la verdad, no he leído y estudiado la Ley de Economía Popular y Solidaria, que es una de las tareas que me tengo que imponer. Cuando yo estuve cercano a la ley, estaba recién en construcción. En algunos talleres participamos, pero ahí no está tocando un elemento que es fundamental, el tema comunitario, porque él señalaba, por ejemplo, que el caso de algunas fuentes de trabajo de Salinas tienen utilidades, tienen excedentes, pero esos excedentes, por ejemplo, hay un hogar juvenil en Salinas, en donde vienen jóvenes, hombres y mujeres de muchas comunidades del país, ahí les estudian en el colegio y también aprenden de las fuentes de trabajo que hay ahí, pero ahí hay que darles comida, café, almuerzo y merienda, los útiles, algunas cosas ahí, y algunos excedentes van a eso. También el tema de adultos mayores, ¿no es cierto? Algunos recursos que se generan como excedentes van a atender a los adultos mayores. Pero uno de las fuentes, los recursos que se obtienen van para pagar los sueldos, pagar lo que es, digamos, el seguro social, pero también hay que capitalizar, hay que reinvertir, compañeros, hay que reinvertir en la empresa, ¿no es cierto? Hay que reinvertir en la empresa, hay que capitalizar. Entonces hay que ir cuidando esto y hay que ir viendo la forma como se sostenga en el tiempo, ¿no? La sostenibilidad, esto hay que trabajar para que dure en el tiempo y hay que mirar bien qué es lo que está pasando cuando nosotros estamos aprobando los estatutos. Eso, compañeros, un poquito en líneas muy generales, pero yo sí quisiera, si hay algunas preguntas y algunas personas, desde luego, que quieren intervenir, con mucho gusto, por favor.